Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones a todos. Ya enseguida comenzamos. Buenas noches, bendiciones a todos. Ya comenzamos enseguida. Bendiciones a todos. Bueno, ya vamos a dar comienzo al tema de hoy. Entonces, el tema de hoy será ¿qué es la Torá o qué es la ley? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a ver en el transcurso de este enlace, vamos a hablar un poco sobre ella y que sea de bendición también para todos. Entonces vamos a ver primeramente, la Torá también se le llama la ley, aunque no solamente es ley, sino que son instrucciones justas del Padre. Eso también se encuentra en los 5 primeros libros, ya que ahí están todas las instrucciones, las leyes, los mandamientos que el Padre dio a los israelitas. Entonces, vamos a ver que son instrucciones justas del Padre. Y eso lo vemos en Deuteronomio 6:4, que es el gran mandamiento. Y dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, son también las palabras, son las instrucciones dadas el Padre, que son las instrucciones justas para su pueblo. Y su pueblo también siempre ha sido Israel, hasta hoy en día sigue siendo Israel. Entonces, todas estas instrucciones son para Israel y nosotros hoy en día somos israelitas también por la sangre del Mesías. Entonces, como lo dice en Efesios 2, 11, 12, 13 y 19. Y el nuevo pacto, justamente que habla en Hebreos 8:10, habla también de que el pacto es con Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ya que nosotros somos injertados a Israel, entonces ese pacto es para nosotros también. Y ese pacto dice que iba a poner su ley en nuestros corazones. Vamos a verlo ahora. En Hebreos 8:10. Por lo cual, dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que ordené a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre su corazón
y sobre su corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos su Elohim, su poderoso, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ese pacto habla de que el poderoso de Israel iba a poner sus leyes en nuestros corazones. ¿Y por qué es importante tener sus leyes en nuestros corazones? Porque si nosotros, y vamos a verlo, porque si nosotros no tenemos en cuenta las leyes, o si nosotros no queremos guardar esas leyes, no queremos respetar, no queremos honrar guardándolos, entonces nosotros estamos en pecado bíblicamente. Porque dice en primera de Juan 3:4, ¿qué pecado, qué pecado es transgresión de la ley? Y vamos a verlo acá en primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces vemos que es importante tener esas leyes en nuestros corazones, como lo dice el nuevo pacto que iba a hacer Yahweh en nosotros, ¿verdad? O sea, con Israel, y que nosotros somos israelitas, ¿verdad? Por la sangre del Mesías. Entonces es importante tener esas leyes, aceptar esas leyes y vivir en esas leyes para que nosotros estemos en santidad, porque de lo contrario estaremos en pecado. Y si nosotros estamos en pecado, entonces el juicio viene contra nosotros. Entonces por eso es importante tener esas leyes en nuestros corazones, aceptarlas y vivir en ellas, para estar en santidad delante del Padre. También esas leyes también se refieren a lo que son, a lo que están vigentes hoy. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el séptimo día, las leyes dietéticas, las leyes morales, las fiestas, entre otras cosas, ¿verdad? Eso sería más o menos los generales. Entonces es importante leer esos cinco primeros libros y tener bien en cuenta, porque todo desde Josué hasta Apocalipsis es el cumplimiento de esos 5 primeros libros. Entonces por eso tenemos que tener bien en cuenta, hasta el Mesías respetaba y guardaba y enseñaba otra vez esas leyes. Entonces por eso es bien importante tener esas leyes en nuestros corazones. Entonces esas leyes son los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí. Entonces vamos a ver eso en Marcos 7. Marcos 7, vamos a ir en el 9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces son los mandamientos del Padre. Y dice en el 10, porque Moisés dijo. Entonces, todo lo que fue entregado a Moisés, esos son los mandamientos del Padre. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Entonces, y después en el 13 dice, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Entonces, la palabra o sea, los mandamientos dados a Moisés son la palabra del Todopoderoso, son las palabras del Padre. Y también son los mandamientos del Padre, no son también los mandamientos de Moisés, sino que fueron dados a Moisés para que el pueblo los cumpliera. Entonces, ¿y por qué también es importante esto? ¿O cuál es la función de la Torah? Entonces vamos a ver que la función de la ley de la Torah es definir el pecado. Y vamos a ver en Jeremías.
Jeremías. Jeremías 44. 44:23. Dice, porque ofrecisteis sahumerios, debe ser incienso sería, porque ofreciste incienso y pecasteis contra Yahweh, y no obedeciste a la voz de Yahweh, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Entonces, vemos que Moisés dice que el pueblo pecó contra Yahweh al no obedecer sus mandamientos. Y eso justamente nos dice claramente en 1 Juan 3:4, ¿verdad? Que pecado es transgresión de la ley. Entonces, pero esto también ya, o sea, ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero acá Jeremías lo dice también claramente, como él sabía, ellos sabían eso. Entonces, pecado es transgresión de la ley. Y también vamos a ver en Daniel, vamos a ver más sobre eso. En Daniel 9:11. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre vosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Entonces vemos cómo Israel traspasó la ley de Yahweh, entonces por eso pecaron. Después vamos a ver en Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vemos que mediante la ley, o sea, la función de la ley es revelarnos el pecado. Ahí están las instrucciones de nuestro Padre, su voluntad, entonces su palabra. Entonces, siempre esas leyes son justas tanto para nosotros como para el Padre y como para los demás. Entonces, si nosotros transgredimos, ¿verdad? No hacemos eso, entonces por eso es pecado. Y eso lo dice a lo largo de la Biblia. Entonces vemos, dice Pablo en Romanos que la ley es pecado, y él lo vuelve a responder. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, dice. Si por la ley, si no por la ley. Porque dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera no codiciarás. Entonces mediante la ley que dice no codiciarás es que uno sabe qué es la codicia y que no hay que hacer eso, ¿verdad? O por ejemplo en la mentira. Te dice no mentirás, entonces conocemos que no hay que mentir. Sabemos que no hay que mentir. Porque eso son acciones justas, ¿verdad? Para nosotros y para el Padre. Y vamos a ver en Romanos 3. Romanos 3.
19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice: Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice. Otra versión dice: a los que están bajo la ley, bajo la Torah. ¿Y quiénes están bajo la ley? Los que no guardan los mandamientos, los que pecan. Entonces, la ley está para ellos. Y también está para nosotros, porque nosotros estamos en pecado. Entonces, mediante la ley, sabemos que ahí están las instrucciones del Padre y que no debemos transgredir eso, ¿verdad? Y sigue diciendo: para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Elohim. Y dice otra vez: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí vemos que por la ley uno sabe que es pecado. Entonces también acá vamos a ver en el 20 dice: porque por las obras de la ley. Esto también para aclarar: las obras de la ley, aunque pareciera que se refiere a la Torá, a la ley en sí, ¿verdad? En realidad son las obras, o las obras de la ley se refiere a las añadiduras rabínicas que los rabinos, que los maestros de la ley en ese entonces le agregaban a la Torá. Le agregaban, y eso vino a ser los mandamientos de hombre también. Entonces esas obras de la ley equivalen a los mandamientos de hombre que el Mesías vino a confrontar, ¿verdad? En ese tiempo con los maestros de la ley. Porque ahí vimos, creo que vimos en Marcos 7 ahí sí, que dice que con las tradiciones de los hombres anulaban la ley del Todopoderoso. Y a esto también se refiere Pablo cuando dice las obras de la ley. Entonces tengamos en cuenta, porque dice que por las obras de la ley, o también digamos si le cambiamos, si le ponemos por los mandamientos de hombre, ninguna carne se justificará delante de él. Porque los mandamientos de hombre no sirven para nada, digamos, delante del Padre. Sino que lo que importa son lo que el Padre dice. Y lo que el Padre dice, o lo que el Padre dijo, se encuentra en su ley, en sus mandamientos, en los 5 primeros libros. Entonces vemos que por las obras de la ley o por las tradiciones de hombre, ninguna carne se justificará delante de él. Él lo sigue diciendo: porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya vimos todo esto, que se refiere a que la función de la ley es definir el pecado. Y la razón de esto es porque después de hacerlo, después de definir eso, tiene un impacto directo en nuestra condición. Tiene un impacto en nuestra condición frente a nuestro Creador. Entonces, si no hay Torah, si no hay leyes, si no hay mandamientos, entonces tampoco hay definición del pecado. Porque habíamos visto en 1 Juan 3:4 que dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces, si no hay ley, entonces no hay definición de pecado. Y si no hay definición del pecado, entonces no hay necesidad de gracia también. Y vamos a ver en Romanos 5:20. Dice: la ley empero entró para que el pecado creciese. Más a ver, dice: la ley empero entró
para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció sobrepujó la gracia. Entonces el pecado o la ley del Todopoderoso se dio para que la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado que tenía. Entonces vemos también mediante eso que el pecado es como un espejo que muestra nuestra condición. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, entonces si solo hablamos de la gente del amor del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, esa persona nunca va a ser transformada por la verdad, ya que esa persona no fue enfrentada al espejo del Todopoderoso. Y por lo tanto no va a tener ese deseo de ser limpio, de ser, digamos, limpiado por el Mesías. Va a pensar que yo estoy bien, entonces no necesito de nada. Entonces se va a ir como si fuera tranquilo si solamente le predicamos del amor del Todopoderoso. Entonces, por otro lado, si le hablamos del pecado y del arrepentimiento, pero no lo hacemos, digamos, desde una perspectiva bíblica, de que el pecado es transgredir la Torá, y que la Torá, ¿verdad?, es la única regla de conducta del Todopoderoso que Él avala. Entonces, si nosotros no presentamos, digamos, de esa forma, no presentamos la ley, no presentamos la Torá como una forma para mostrar nuestro pecado, para definir nuestro pecado, entonces nosotros le vamos a hacer creer a la persona que tiene 10 pecados cuando podría tener 100. Entonces por eso es importante predicar de la ley, de la Torá, porque mediante eso es el conocimiento del pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, solamente cuando la ley o la Torá es predicada, entonces ahí lo que viene una convicción del pecado, una convicción provocada por el Espíritu, y que va a ser la obra. Y vamos a ver en Juan 16:8. Y dice: cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Entonces, para que usted tenga esa convicción de que tiene pecado, de que debe ser limpiado, entonces primeramente se tiene que escuchar la Torah, se tiene que escuchar la ley. Entonces de esa manera el pecador o la persona que está siendo, ¿verdad?, enseñada, sabe que tiene pecado. Porque mediante la ley, ¿verdad?, es el conocimiento del pecado. Entonces, también es importante tener en cuenta sobre la sinceridad, porque su sinceridad al confesarse puede estar siendo verdadera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el método que se utiliza es el correcto. Entonces, la Torah es el espejo que que nos ayuda a vernos delante del Padre, cómo Él verdaderamente nos está mirando, cómo verdaderamente nos estamos poniendo o siendo delante de Él. Porque si en su Torah, en sus mandamientos dice para santificar el día séptimo, para no trabajar, y nosotros
tenemos la oportunidad de descansar ese día, de no trabajar, y nosotros no nos importa eso. Igual le metemos trabajo, igual hacemos lo que queremos. Entonces nosotros estamos transgrediendo su ley. Entonces por eso es importante tener ese espejo para que nos ayude a ver qué es el pecado, qué es pecado delante del Padre. Pero muchas veces pues eso no se predica o no se enseña, o se enseña de otra manera porque se cree que esas leyes, esos mandamientos solamente son para los judíos, que no son para nosotros. Entonces si nosotros cuando pedimos perdón al Mesías, ¿verdad? Para que nos limpie de todo pecado, y ya no tenemos que mirar la ley para saber qué es el pecado. Entonces nosotros vamos a limpiarnos una vez y después ya vamos a estar sucio otra vez si es que nosotros no nos miramos diariamente a ese espejo. Entonces por eso es importante. Porque la Torah no te limpia en realidad. Pero si no tienes la Torah, entonces no sabrás si lo que estás haciendo es santo o es pecado. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta la ley, tener en cuenta los mandamientos, para saber qué es pecado y qué es santo delante del Padre. Si nosotros guardamos sus mandamientos, estamos siendo santificados. Y si nosotros no queremos guardar sus mandamientos, estamos en pecado. Entonces tenemos que estudiar esos 5 primeros libros para saber qué es santo y qué es pecado delante del Padre. Entonces, tengamos eso en cuenta. Veámonos en el espejo diariamente. Y si tenemos algún pecado, pidámosle al Mesías para que nos limpie de eso. Y luego, cuando Él nos limpie, no desechemos ese espejo que es la ley, sino que tengámoslo bien en cuenta para no pecar otra vez, para no estar en transgresión de la ley. Entonces, eso es el mensaje de hoy, así que ténganlo en cuenta. Ya entramos en el 7º día, así que descansen. Si es que tienen oportunidad de descansar, descanse, ¿verdad? Si es que están todavía bajo mando, entonces pídanle, digamos, si están bajo mando de un jefe o que les pide trabajar entonces el día sábado, entonces pídanle al Padre para que pueda concederles esa libertad de descansar ese día. Entonces él hará la obra. Entonces ese es el mensaje de hoy y que haya sido de bendición para ustedes. Miremos ese espejo diariamente, tengámoslo bien en cuenta, tengámoslo en nuestro corazón, y así demostremos que estamos en el pacto. Entonces, que haya sido de bendición y hasta la próxima.